Lección de Escuela Sabática. El Evangelio de Juan. Me alegra nuevamente saludarte, agradecido con Dios, un servidor Ismael Carvajal, en la lección número 2 de este nuevo trimestre. Así que bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente del material y poder compartirlo con otros. Vamos hoy a estudiar, queridos, esta lección tan importante que nos revela, nos sigue revelando. El libro de Juan es una revelación del Mesías como el Hijo de Dios, aquel que apuntaban las profecías del Antiguo Testamento, que vendría del cielo para hacer la obra de la redención e iniciarla en esta tierra. Así que, mis amados, vamos a estudiar esta lección titulada Signos de Divinidad. Y vamos a mirar qué relatos del libro de Juan, del Evangelio de Juan, nos revelan esos signos de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de quien estuvo en esta tierra como hombre. Primero era divino y Dios sobre todas las cosas, pero que quiso habitar en medio de nosotros para poder darnos salvación y vida eterna. Te invito a que en esta hora oremos juntos para que el Espíritu de Dios nos guíe hacia esos signos de su divinidad. Padre, gracias por darnos esta nueva oportunidad a través de este espacio de lecciones de escuela sabática. Háblanos a través de esta lección, a través del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y que podamos ser inspirados por el Espíritu Santo para nuevamente afirmarnos, y quienes no, reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como ese ser divino que estuvo dispuesto a despojarse para venir a ser como uno de nosotros. En tus manos quedamos, acompáñanos y guíanos para comprender que Él fue semejante en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ya que su anhelo era resaltar el carácter divino. En tus manos quedamos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, una lección bastante importante que centra el texto de memoria, el versículo de memoria, en uno de los textos más conocidos del libro de San Juan, y es en el libro de Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, y centra el propósito divino. Para eso fue enviado Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que es el autor de la vida, aquel que describía en el capítulo 1 que en el principio era con Dios y que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Él tiene el poder, queridos, para dar vida aún después de la muerte. Y eso lo certifica en el libro de Juan capítulo 11, versículo 25. Vea lo que dice esta promesa. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace la pregunta para ti y para mí: ¿crees esto? Pues saben, queridos, esa es la obra extraordinaria que el Señor vino a hacer en medio de nosotros. Y por eso cuando estuvo en esta tierra, queridos, veíamos en la lección de esta semana, no dejó desamparado a nadie. Él, a través de un acto de bondad y de misericordia, a través de un milagro concedido por el Padre, a través de él, quiso dar a entender la obra que venía a hacer desde el cielo. Y saben, queridos, ese acto lo encontramos, y creo que vayamos al libro de Juan, en la alimentación a los 5,000. Oh, queridos, qué suceso tan extraordinario, cómo Dios suplió la necesidad de aquellos que padecían hambre, pero quería dar una lección más profunda que el hambre material. Y por eso vamos a centrarnos en el versículo 4 y 5. San Juan 6, versículo 4 y 5 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así que era una pregunta, era una prueba de fe para este hombre. Saben, queridos, muchas veces nosotros nos angustiamos en medio de las perplejidades de la vida, hablando en el campo material, y nos olvidamos de que tenemos a aquel que puede suplir todas nuestras necesidades si clamamos y confiamos en su poder y en su misericordia. Él no ha desamparado a nadie ni lo va a dejar desamparado. La palabra de Dios lo dice: no he visto justo, allí en el libro de Salmos capítulo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero más que el hambre material, el Señor quiere satisfacer el hambre espiritual. Quiere darnos el pan de vida. Y por eso Jesucristo, de una manera especial, antes de la fiesta de los judíos, esa fiesta solemne de la Pascua, quería dar a entender la importancia de su ministerio como el Hijo de Dios que descendió del cielo como el pan de vida, el pan que sacia para vida eterna, a través del cual se iba a ofrecer como ese cordero pascual que habría de alimentar, así como cuando Moisés sacó al pueblo. Hay un paralelo. Cuando Dios, a través de Moisés, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, dice que comieron la Pascua como signo de la liberación. Así Cristo habría de ser ofrecido como el Cordero Pascual en símbolo de la liberación del pecado, de la liberación de la esclavitud, de la garra de Satanás. Ese es el mayor simbolismo para la vida del ser humano. Esa es la mayor realidad a través de la cual los símbolos apuntaban. Y por eso la importancia de reflexionar el por qué, queridos, el por qué Jesús habría de ser ofrecido como el Cordero Pascual. A eso apuntaba la fiesta de la Pascua. A Jesús como el Cordero de Dios, como Juan lo identificó. He aquí el Cordero de Dios. ¿Recuerdan esas palabras cuando Juan el Bautista lo vio venir para ser bautizado en el río Jordán? Pues saben, mis amados, qué lindo. Vean lo que dice este pasaje del Conflicto de los Siglos, la página 595. Cargó la culpabilidad de la transgresión, el ocultamiento del rostro del Padre hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido. Así que el Señor lo hizo por ti y por mí. Alabado sea su nombre, queridos. Qué extraordinario, qué maravilloso. El Señor haya hecho eso por amor a nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Por eso, queridos, qué símbolo tan perfecto en ese milagro que tú y yo conocemos. Y si no, lo puedes leer desde el versículo 1 al 14 de San Juan. Vemos que al alimentar esta gran multitud, Dios hizo un milagro, el Padre hizo un milagro a través de su Hijo Jesucristo. Y saben, queridos, sobraron 12 cestas. Y ese número 12 no es de casualidad. También las 12 tribus de Israel fueron alimentadas en el desierto con el maná que descendió del cielo. Así como Dios multiplicó los panes y los peces en esa ocasión, el Señor también hacía descender pan del cielo para alimentar a su pueblo. Y lo sigue haciendo para ti y para mí si aprendemos a confiar y a depender de Él. Pero recuerda, más que lo material, más que las bendiciones materiales, Dios quiere es la bendición espiritual, que tú y yo lo reconozcamos como el pan que descendió del cielo. Y vamos a mirar si así lo registra la palabra de nuestro Dios. Vea lo que dice allí. Vea lo que dice en el versículo 41. Vamos a leer desde el 40. Dice 6:40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Ahí ya empezamos a mirar
que fue enviado del cielo, un signo de su divinidad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Qué tremendo! El Señor les estaba revelando de dónde provenía, les estaba indicando quién era, y más sin embargo sus corazones y sus mentes prejuiciadas y orgullosas se cerraban ante tremenda evidencia y ante tremendo milagro. No podían ver las realidades eternas porque estaban sus mentes oscurecidas por el pecado. Hermanos queridos, quizás a nosotros nos pueda pasar lo mismo hoy. ¿Cómo se relacionan estas verdades del profeta Isaías? Vea lo que el profeta Isaías revelaba allí en el capítulo 53, versículo 4. Isaías capítulo 53. Vamos allí rápidamente. Isaías capítulo 53 del 4 al 7 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos queridos, queridos amigos, no hay mayor revelación del Cordero de Dios en Jesucristo en su vida. Su vida atestigua cómo Él, siendo el Cordero, fue entregado e inmolado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y vea lo que dice Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Así que de aquel que apuntaba las escrituras en el pasado, se reveló en el tiempo en que habría de venir y estuvo entre nosotros, y más sin embargo quienes escudriñaban las escrituras no quisieron abrir su mente para aceptar al Mesías, al Cordero de Dios. Qué triste, queridos. Cuántas realidades y cuántas verdades puede el Señor estar presentando delante de nuestros ojos, y nosotros persistimos en el pecado, persistimos en una vida egoísta que no nos deja ver con claridad lo que realmente Dios quiere revelarnos para que tengamos un carácter semejante al de Él. Por eso finalmente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, queridos. Muy bien, mis amados, vamos a continuar con esta lección maravillosa que nos hablaba y hacía esa pregunta: ¿realmente este es el profeta?, decía la multitud. Después de ver ese milagro tan extraordinario, empezaron a comprender que él no era cualquier persona, que provenía de Dios, que era un ser especial. Y aunque no le reconocieron en sí como el Mesías, sabían que había algo que apuntaba hacia él. Y esto los iba a llevar a reconocerlo como aquel que habría de libertarlo de las necesidades temporales. Pero el Señor no venía a esa obra. Y por eso vemos lo que exclamó después de este tremendo milagro la gente, y lo que tuvo que hacer Jesús para que finalmente no impidieran lo que él iba a realizar y a dar a entender, para que finalmente pudiera ser sacrificado y no puesto como un rey temporal, sino que fuese el sacrificio por nuestros pecados para una liberación eterna y para un reino eterno. Vamos a mirar. Entonces, capítulo 6 de San Juan, versículo 14. Entonces aquellos hombres,
Al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que habría de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Había tanta necesidad, había tanta opresión. Y quizás hoy, queridos, de la misma manera, hoy estamos en una condición terrible en este mundo. Hay escasez, hay enfermedad, ¿verdad? Y hoy necesitamos entender quién es Jesucristo para nosotros. Pero vuelvo a repetir, más que saciar nuestras necesidades temporales, Él quiere darnos vida y salvación, vida eterna. Por eso el Señor dice en su palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Por eso, queridos, qué lindo que esta gente empezó a notar algo diferente en Jesús. Empezó a ver que realmente Jesús provenía de lo alto. Los signos de su divinidad se dejaron ver y se dejaron revelar en el corazón y en la mente de la gente que le seguía. Pero qué triste que muchos, al igual que hoy, siguen a Jesús por los panes y los peces. Hoy hay miles de sectas, de denominaciones y de religiones que buscan a Dios simplemente por la bendición temporal. Un evangelio de prosperidad, una salvación por obras se está vendiendo en el mundo. Tú das para que Dios te bendiga y te multiplique. Y no, queridos, la palabra del Señor nos muestra, y vamos a mirar lo que dice el versículo 26 en adelante del mismo capítulo. Tremendo. ¿Qué era lo que el Señor quería realmente dar a conocer a través de esto? Pues dice, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha sido enviado. En aquel que ha sido enviado. Y entonces les hace recordar lo que el Señor hizo a través de Moisés en el desierto, cómo les dio el maná, el pan del cielo, y cómo ahora Él era el pan que había descendido para darles vida eterna. Más que una vida temporal, era vida eterna a través de su muerte, a través de la expiación del pecado como el Cordero Pascual. Eso era lo que Jesús quería que ellos entendieran. Pero qué triste que, al igual que hoy, muy pocos entienden esto y por eso siguen colocando su mirada en lo temporal. Siguen afanados por lo temporal, hermanos queridos. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en lo temporal, significa que no hemos comprendido para qué el Señor nos ha llamado y qué es lo más importante que debemos buscar en este planeta Tierra. Oh, queridos, qué extraordinario cómo el Señor nos muestra que muchos buscan el beneficio material y no la verdad que perdura eternamente. Quiero compartir este pasaje de la inspiración divina. Se encuentra en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 228. Dice: la vida espiritual debe ser sostenida mediante la comunicación con Cristo a través de su palabra. La mente debe espaciarse en ella, el corazón debe llenarse de ella. La palabra de Dios establecida en el corazón, considerada sagrada y obedecida mediante el poder de la gracia de Cristo, puede hacer que el hombre sea recto y puede mantenerlo recto. Así que gloria al Señor, queridos, porque esa palabra también es el pan. Es el pan espiritual que Dios nos dejó, como lo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Extraordinario, queridos. ¿Cómo podemos, hermanos, hoy evitar ser atrapados en las cosas materiales?
a expensas de lo más importante, lo espiritual. No olviden las palabras del apóstol. No mirando las cosas que se ven, pues son temporales, sino mirando las cosas que no se ven por medio de la fe, pues estas son eternas. Que Dios nos ayude, queridos, para que esa sea nuestra experiencia cada día. Y avanzando en la lección vemos y llegamos a esta otra señal o signo de la divinidad del Señor, la curación de un ciego. Qué tremendo suceso y cómo este suceso trajo una tremenda controversia entre los judíos, porque también ocurrió en sábado. Qué tremenda situación. Qué tremendo. Habían colocado las tradiciones, habían colocado las costumbres por encima del amor hacia las necesidades de los seres humanos. Qué terrible la condición de aquellos hombres, de aquellos líderes de aquel entonces. Vamos a ir al capítulo 9 de San Juan, lógicamente, y nos registra este suceso. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Respondiendo: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Así que Jesús, a través de cada milagro, señalaba y apuntaba el ministerio que él venía a hacer. ¿Y de dónde venía? Para que quienes lo buscaran de corazón pudiesen aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado del cielo para traer libertad a los cautivos. Y este hombre había sido cautivo de una enfermedad, de una ceguedad, que no era resultado del pecado de sus padres ni de él. El Señor así lo había permitido para manifestar su poder, para manifestar sus obras, así como sucedió con Job. Dios permitió que Satanás pusiese eso sobre Job para manifestar su fidelidad. Así hay situaciones que se presentan en nuestra vida que a veces no explicamos, no sabemos entender, no son el resultado de nuestra desobediencia, pero llegarán. Pero Dios tiene un objetivo con ellas, queridos. Si tú estás pasando por alguna circunstancia que no logras comprender, porque cada día luchas por ser fiel a Dios, pero más sin embargo sufres, más sin embargo pasas alguna situación, algún momento difícil, recuerda: a los que aman a Dios, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Si seguimos y comprendemos el llamado y el propósito de Dios, entenderemos lo que Dios quiere hacer a través de esa prueba y de esa dificultad. Qué extraordinario cómo el Señor hizo este milagro. Así como el autor de la vida un día, a través del polvo, del barro de la tierra, creó al ser humano y le dio aliento de vida, de la misma manera pudo sanar los ojos. Con barro pudo realizar este milagro con el poder del cielo. De la misma manera el Señor puede hacer y puede restaurar, no importa la condición. Si aprendemos a creer en Él y a depender de Él, el Señor se manifestará con poder si es para la gloria de su nombre. No lo olvides. Por eso cada día debemos aceptar su voluntad en nosotros, queridos. Gloria sea a su nombre. Y ustedes saben el relato, cómo entonces dice que luego de que este hombre recibió la sanidad, unos a otros, versículo 9 decían: él es, otros, a él se parece, y el que decía: yo soy. Y saben, queridos, esas palabras, yo soy, nos recuerdan al gran yo soy del Antiguo Testamento, otro signo de su divinidad, reflejando que él era el gran yo soy, que se le presentó a Moisés en la zarza. Y por eso en repetidas ocasiones él se señaló como: yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso, queridos, entonces dice, le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él les dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y untó en mis ojos y me dijo: ve al Siloé.
y lávate. Y fui y me lavé y la vista recibí. Y ellos dijeron, ¿dónde está él? Pero no para ir a agradecerle, no para maravillarse. Qué triste, queridos, que era tanta la ceguedad de estos hombres, que lo único que procuraban era matar a Jesús, aquel que era el autor de la vida. Querían quitarle la vida. ¡Qué contradicción! La ceguedad espiritual de estos hombres. Y por esto esta lección se divide en dos partes, para mostrar el poder del Señor Jesucristo, para dar vista, para restaurar lo que sea con el poder de lo alto, y también para señalar la ceguedad de estos hombres que no podían ver con claridad quién era el Señor Jesucristo. Y por eso en el versículo 17, ahí mismo, en el versículo 17 dice, entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú? ¿Quién fue el que le abrió los ojos? Él contestó, ¿qué es profeta? Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que de vosotros nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntadle a él. Y dijeron, dice, estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tremendo, queridos. Por eso Jesús dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Y llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios, y nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Quién te abrió? Y él respondió, ya os lo he dicho, y os habéis escuchado, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Y respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que a vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Oh, queridos, y vea lo que dice el versículo 33, lo que concluyó que un día había sido ciego y que veía más que los líderes de la iglesia, que los líderes judíos de ese entonces, que los líderes de la sinagoga. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas, dice, y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Qué tremendo, queridos. Qué tremendo que estos hombres estaban tan ciegos en su orgullo que no querían reconocer aquel ser divino que ahora era humano y estaba entre ellos haciendo las maravillas del Padre y glorificando en su voluntad al Padre Celestial, quien le había enviado para abrir los ojos. Y por eso el Señor, queridos, hoy también necesita hacer esa obra en nosotros. Necesita hacer esa obra en nosotros. Queridos, ¿cuántos de nosotros quizás estamos en la misma ceguedad? Y Él dice, yo soy la luz del mundo. Él quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento. Él quiere ungirnos con el colirio del Espíritu Santo, para que podamos ver nuestra verdadera condición y podamos pedir perdón y podamos cada día humillarnos delante del Señor para reconocer nuestra verdadera necesidad. Quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios y meditemos lo que dice este pasaje. Primera de Corintios capítulo 1, dice, queridos, versículo 26 al 29, ¿cómo describe esta escena? ¿Cómo armoniza eso con lo que acabamos de oír? Dice,
Considerad pues, hermanos, dice, considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabado sea el Señor. A veces, queridos, a veces miramos a las personas por los títulos, por el puesto, por el cargo. Pero el Señor mira es el corazón. El Señor mira la disposición, la entrega a aquellos que quieren darle la gloria a Él. Que Dios nos ayude para que a través de esta lección podamos comprender cuál debe ser nuestra posición cada día. Para que no terminemos dándonos nosotros gloria, que darle la gloria a aquel que realmente la merece, aquel que un día vino del cielo como el Hijo de Dios para habitar en medio de nosotros y darnos salvación y vida eterna y abrirnos nuestros ojos para que pudiésemos ver la luz que emana del cielo. Y quiero cerrar esta lección con este último acontecimiento que registraba acerca de la muerte y la resurrección de Lázaro. Esa resurrección de Lázaro, el Señor también con el propósito de enseñarle una lección para vida eterna, permitió la muerte de su amigo Lázaro. Cuando le fue llamado, cuando le fue dada la noticia de que estaba enfermo, él demoró un poco más, con el fin de que se cumpliese el propósito de este milagro. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas no suceden al azar. Dios tiene un propósito a través de su providencia. Estás pasando por alguna situación de enfermedad, de dolor. Quizás has perdido algún ser querido. Pues, queridos, lo más importante antes de la muerte es que nuestra vida esté en las manos del Señor. Y si nuestra vida está en las manos del Señor y el Señor permite el descenso al descanso, dice el Salmo 116:15, que ante los ojos de Jehová la muerte de sus justos es estimada. Así como la muerte de Lázaro era necesaria para dar una lección de vida eterna en aquel momento. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar qué sucedió cuando él llegó a la escena después de que Lázaro había muerto al tardar algunos días en llegar. Entonces dice el versículo 9, respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que había de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros. Para Jesús, querido, aún la muerte es un simple sueño. Él es el dador de la vida y Él tiene el poder de darnos la vida. Él es el gran yo soy la resurrección y la vida. Y ahora vea lo que sucedió cuando llegó allí. Marta, cuando oyó que Jesús, versículo 20, llegaba, salió a encontrarle. María se quedó en casa. Marta le recriminaba a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, Señor, resucitará en el día final. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que fue el texto de memoria de esta semana. Y versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios, porque había alguien allí que reconocía a Jesucristo y su fe llevó de una manera especial a que Jesús pudiese resucitar para la gloria del Padre a este hombre. A sacarlo, ya llevaba 4 días, ya hedía. ¡Qué tremendo!
Muy bien, mis amados, vamos a ir al versículo 33. Dice, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Saben, queridos, quiero compartir este pasaje de la inspiración divina. El por qué Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró allí en la tumba de Lázaro? Vamos a escuchar. Lloró junto a la tumba de Lázaro debido a que no le había de ser posible salvar a todos a quienes el poder de Satanás habría de hundir en la muerte. Se dio a sí mismo por el rescate por muchos, a saber, por todos aquellos que quieren aprovechar el privilegio de volver a ser leales hijos de Dios. Esto está en la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 27. Él lloró por aquellos que habrían de despreciar el sacrificio del Señor Jesucristo, aquellos que como los judíos habrían de endurecer sus corazones y habrían de ser engañados por Satanás hasta la muerte para negar el sacrificio, negar al Mesías y echar por tierra la verdad. Queridos, ¿cuántos hoy están viviendo esa misma experiencia? ¿Cuántos hoy no resucitarán en el día final? Porque no quisieron ni quieren creer en aquel que es la resurrección y la vida. ¿Cuántos han muerto hoy sin esa maravillosa promesa y esperanza en Cristo Jesús? Por eso, queridos, esta lección nos lleva a un llamado especial, a entender que aquel que es el autor de la vida, que habitó en medio de nosotros, aquel que un día fue Dios y se hizo hombre y ahora continúa siendo Dios por los siglos de los siglos, Dios se manifiesta a través de Jesucristo en su amor por la humanidad para que todas sus criaturas no perezcan, sino que tengan salvación y vida eterna. Y así como Lázaro resucitó, así como Él es el autor de la vida, así como pudo llamar a Lázaro entre los muertos con el poder del cielo, también Él llamará a todos aquellos de las tumbas en el día final que creyeron en Él. Qué triste que estos hombres, viendo semejante milagro, semejante signo de su divinidad, querían quitarle la vida al autor de la vida. ¿Cuántos hoy de nosotros, viendo estos grandes acontecimientos que se escribieron, estas cosas que revelan de una manera extraordinaria lo que el Señor ha hecho en el pasado, sigue haciendo hoy en la vida de todo aquel que en Él cree? Mas sin embargo, miles prefieren estar en el campo de la incredulidad. Miles prefieren estar lejos del Señor. Miles prefieren vivir en la oscuridad que reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Cordero de Dios, como el autor de la vida, como el pan de vida, como la luz del mundo. Que Dios nos ayude, queridos, para que al analizar esta lección podamos recibirle al Señor de esa manera y nuestra vida pueda ser transformada para la gloria de su nombre y podamos ser canales de bendición, podamos llevar ese pan de vida, podamos llevar esa luz, podamos llevar esa vida a aquellos que mueren y podamos saciar no solamente la necesidad material, sino la más importante, la necesidad espiritual que trasciende para vida eterna. Coloquémonos en las manos del Señor y pidámosle que Él se revele cada día en nuestra vida para amarle y servirle hasta el final. Padre, gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad. Gracias por esta lección tan maravillosa que nos muestra una revelación extraordinaria de lo que el Señor Jesucristo puede hacer en la vida de todo pecador que le reconoce como el Hijo de Dios y como el Mesías enviado del cielo. En tus manos nos entregamos, quita toda dureza e incredulidad que haya en nuestro corazón. Abate toda arrogancia, orgullo y altivez para que tu carácter, para que el sentir que hubo en Cristo se manifieste en nuestros corazones. Límpianos de todo pecado. En tus manos nos entregamos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar con ustedes nuevamente.
No lo olvides, seamos de bendición para este mundo. Comparte esta lección, invita a otros a suscribirte a este ministerio para que podamos seguir recibiendo más material, más lecciones cada semana. Que Dios te bendiga y te acompañe.